me acompaña Emanuel Zapata, que hace parte del equipo de analítica y quien ha estado de frente al desarrollo del aplicativo que les vamos a socializar. Entonces, digamos que el objetivo de esa reunión es que empecemos a revisar como los plazos, a hacer un recorderis de los plazos de los reportes de la facturación de los contratos UNR y también de registro de los contratos UNR. Los invito a que estemos pues hasta el final de la presentación. ¿Por qué? Porque va a empezar a hacer como un recorderis y yo sé que para los que ya son antiguos y que ya han venido trabajando y participando pues de las reuniones anteriores de contratos UNR les va a ser un poquito redundante, pero es necesario como hacer la revisión porque es el punto de partida de por qué nace esa nueva funcionalidad del aplicativo de contratos UNR. ¿Listo? También esperamos como su participación, que estén muy activos, no duden pues en intervenir y hacer sus preguntas. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio ya. ¿Está siendo grabado? Sí. Y nos estaba haciendo una preguntita por acá, Ana. Nos preguntaba si la capacitación iba a ser grabada, está siendo grabada y se va a publicar en Nexus. ¿Listo? Vale. Entonces, empezamos revisando los plazos del registro de los contratos UNR y del reporte de la facturación de los contratos UNR. En la primera parte nos encontramos en el registro de contratos UNR, las solicitudes que deben cumplir con dos plazos principalmente. Entonces, resaltamos acá los 15 días hábiles que deben contar para poder solicitar el registro del contrato. ¿A partir de cuándo se contabilizan esos 15 días que son hábiles? Esos 15 días hábiles se cuentan a partir de la suscripción del contrato. La suscripción del contrato entre el comercializador y el usuario no regulado. ¿Listo? Adicionalmente, de estos 15 días calendarios, estos días hábiles, disculpen, hábiles, deben tener en cuenta los 5 días de los que trata la 018 que menciona que debe ser solicitado a más tardar el 5.º día calendario anterior a la fecha del cálculo de los mecanismos de cubrimiento. Entonces, son estos dos plazos los principales que deben tener en cuenta en el momento de solicitar el registro del contrato UNR. Adicionalmente, también deben tener en cuenta que existen unos plazos para realizar el reporte de la facturación. El reporte de la facturación asociado a esos contratos que ustedes tienen en operación y que han registrado. Hay alguien que tiene una preguntita. Dale, Brenda, Sebastián. qué Ujú. pena contigo, solo una duda muy rápida. Esto es Tranqui, dale. contratos UNRs, usuarios no regulados, o sea, esto es atención de demanda no regulada. Esa es atención de demanda no regulada y es la información que se reporta a través del aplicativo CIMEN. Muchísimas gracias. Dale, con gusto. Listo. Entonces, debemos tener en cuenta el reporte de la facturación de los contratos UNR y que debe ser a más tardar el 10.º día hábil de cada mes, porque se espera que ese reporte sea de manera mensual. ¿Qué hacemos o digamos cuál es el objetivo de recopilar toda esa información? Esa información se publica a través de la plataforma CIMEN. Esa plataforma recopila toda la información que ustedes muy juiciosos nos vienen reportando a través de nuestro aplicativo Contratos UNR y también quien figure como administrador del CIMEN tiene la responsabilidad de reportar esa información y de resaltar, pues digamos, como mencionar los incumplimientos por parte de los agentes comercializadores en cuanto al reporte de esa información. Ellos van a reportarlo ante la CREC, la SUPER y la SIC. ¿Listo? Vamos a ver entonces con un calendario para que se nos haga un poquito más didáctico y fácil de asimilar los plazos del registro de contratos UNR. Entonces colocamos en el ejemplo 3 fechas principales. La fecha del circulito azul, para el ejemplo, hace referencia a la fecha en que la suscripción pues, del contrato UNR entre el usuario y el comercializador. Entonces, esa fecha en que se firmó, se suscribió el contrato, nos habilita la ventana de los 15 días hábiles que les mencionaba inicialmente. Entonces, los 15 días hábiles los podemos visualizar en la franja moradita. ¿Listo? Ese es el plazo que tenemos para qué? Para solicitar el registro de ese contrato que ustedes suscribieron con el usuario no regulado, registrarlo ante la SIC. Una vez ustedes cumplan con el requisito de registrar ese contrato, pues deben tener en cuenta lo siguiente. La fecha probable de registro del contrato UNR debe coincidir con la fecha probable de registro de la frontera y la fecha de inicio del contrato UNR. Es decir, entonces, ustedes solicitan registrar el contrato.
que debe ser dentro de estos plazos que estamos mencionando, que son los 15 días hábiles. Y esa solicitud debe relacionar la fecha en que inicia operación el contrato, que debe coincidir con la fecha en que inicia operación la frontera asociada al usuario no regulado. Por eso hablamos de que la fecha de inicio del contrato, la fecha en que inicia operación el contrato debe ser igual a la fecha de entrada de operación de la frontera también. ¿Listo? Seguimos con el ejemplo. Entonces, una vez ustedes cumplen con solicitar el registro del contrato UNR dentro de estos plazos, y digamos que para el ejemplo, el agente comercializador hizo la solicitud de registro de ese contrato el último día que tenía para registrar el contrato, para dar cumplimiento a los 15 días hábiles. Entonces, ¿cuándo va a entrar en operación ese contrato? ¿Cuándo es la fecha mínima en que puede entrar en operación ese contrato? Esa fecha mínima en la que puede entrar en operación el contrato es la resaltada en el circulito amarillo, que debería coincidir con la fecha probable de registro de la frontera. ¿Por qué? Porque si hace la solicitud de registro del contrato y estamos hablando del cálculo de garantías semanales, entonces esa solicitud va a incluirse el día viernes 19, que va a ser para el día en que se calculen las garantías, se publiquen y se paguen y se puedan verificar y entrar en operación el 25 de abril. ¿Listo? Adicionalmente, tenemos el ejemplo con el calendario de las fechas de reporte de la facturación. Entonces, para este ejemplo que ya veníamos, si nos fijamos pues de la anterior diapositiva, el 25 fue la fecha en que entró en operación mi contrato. Entonces, a partir del 25 de esa fecha que entró en operación mi contrato y mi frontera de usuario no regulado, ya empieza a operar la frontera y empieza a ser responsabilidad de facturar ese usuario. Entonces, digamos que ese agente comercializador tiene un cierre de facturación mensual de a finales del mes y lo que hace es facturarlo dentro del periodo del siguiente mes. Entonces ya tiene facturado eso que está en la franja azul y debe reportarlo dentro de los 10 días hábiles del siguiente mes. Entonces, si estamos hablando que se registró en abril, el 25 de abril, deberíamos reportar de lo facturado del 25 al 30 de abril. Y tenemos ¿cuánto tiempo? Los 10 días hábiles que hemos venido mencionando, que es la franja que tenemos resaltada en verde. Entonces tendría un plazo límite máximo del 16 de mayo para reportar la facturación de ese contrato que entró en operación. ¿Listo? También existen casos especiales y los agentes comercializadores no necesariamente facturan a mes vencido. También facturan, digamos que con la parte del quincenas, o puede ser que reporten no necesariamente en cuanto finalice el mes, sino a mediados del mes o como está en el ejemplo, el día 15. Entonces, él está esperando a generar una factura hasta el día 15. No nos reportó en mayo, como en el ejemplo, porque no tiene aún facturado al usuario, sino que facturaría hasta el 15 de mayo. Entonces, en junio estaría la ventana habilitada para que él reportara la facturación de esos días que ya tiene facturado para ese usuario. Entonces ya tiene información facturada de facturación y la reportaría en junio en esos 10 días hábiles. ¿Qué es lo importante y lo que queremos resaltar en esta imagen de aquí abajo con el calendario? Es que los reportes de facturación deben empalmarse completamente. No pueden traslaparse las fechas, no se pueden quedar una fecha sin reportar facturación porque el aplicativo no les va a permitir. La información ante el mercado de reportarse completa. Entonces, eso es lo que se busca con la lógica del aplicativo y cómo recibe los reportes de facturación. El aplicativo les va a arrojar alertas en caso de que haga falta una de las fechas por reportar facturación. Entonces, para el siguiente periodo, este agente comercializador que tiene un contrato UNR registrado con ese usuario va a venir a reportar entonces de inmediato desde el día 16 en adelante hasta cuando tengas el reporte de su facturación. ¿En cuáles plazos? En los 10 días hábiles del siguiente mes, que sería para este caso julio. ¿Listo? Vamos a ingresar entonces ya como para los nuevos, para ver cómo es la interfaz del aplicativo, ver cómo es el uso, qué herramientas tenemos disponibles para ustedes para que interactúen con ese aplicativo. Entonces, les presentamos la interfaz del aplicativo. Tiene una sección en la que permite recibir sus solicitudes y pues tiene una plantilla, pues una sección de descarga de las plantillas y la sección de carga de las plantillas. También está una sección de filtros y
que permite interactuar con la información que le muestra en la parte inferior del aplicativo, que tiene que ver con todas las solicitudes que están en trámite o que ya están en operación o que se les ha dado no procede, entonces las pueden visualizar en esa sección. Cómo les presenta las inconsistencias o cómo el aplicativo les dice que hay algo mal en la plantilla que está cargando. Él genera unos reportes de Excel que ustedes pueden descargar y tienen esta estructura. Entonces, les muestra la celda donde está la inconsistencia, qué frontera hace referencia, qué pestaña y el log de la descripción de qué error es el que se está presentando. Entonces, así pueden hacer las validaciones de la información que ustedes están cargando y cuáles son las inconsistencias que están presentando. Ese es el material que tienen disponible. Ese material está cargado, aquí como le están colocando la rutica, en la página web de XM. Van a inicio, transacciones, formatos instructivos y procedimientos, sección de registro fronteras, porque ese proceso hace parte de registro fronteras, el registro de los contratos UNR. Entonces van a la sección de registro fronteras a formatos. Allí van a encontrar las plantillas pues para poder utilizar, para poder diligenciar la facturación, el registro de contratos, cómo utilizar el aplicativo y pues existe como medio alterno el buzón de info para casos especiales en los que nosotros autoricemos el medio alterno. Entonces le voy a dar paso a mi compañero Emanuel Zapata, que nos va a explicar y nos va a dar contexto de la nueva funcionalidad del aplicativo. Dale, Emma. Listo, muchas gracias, Sama. Dale. Entonces, para presentar la nueva funcionalidad, antes quiero como volver a hacer un resumen un poquito retomando de esto último que nos estaba presentando nuestra compañera y es recordar qué tipo de solicitudes se pueden hacer en ese momento actualmente en el aplicativo de contratos UNR, que entonces son, por una parte, por esta ventana de nuevos contratos, entonces yo puedo hacer, muchas gracias, Sama. En la primerita ventana de nuevos contratos, en este momento se pueden hacer solicitudes de registro de nuevos contratos en los cuales se refiere el ID de requerimiento del requerimiento del registro de la nueva frontera comercial que se hace por el aplicativo de registro de fronteras. Ese es un tipo de solicitud de registro de contratos que se puede hacer. Y por otra parte está la ventana de renovaciones, en la cual yo con el código con el código SIG de la frontera puedo hacer una renovación a un contrato que ya tenga existente y también, que fue algo que presentamos el año pasado, también se pueden referir o hacer registros de contratos que tienen modificaciones en las condiciones de las fronteras. Modificaciones tales como reingreso al mercado no regulado o cuando va a haber un cambio de agente representante y también cuando va a haber una reinscripción pues como tal de la frontera comercial en el mercado no regulado, ¿cierto? Entonces tenemos esos dos mundos de la solicitud de registro. Por una parte, el primero necesita el ID de requerimiento de registro fronteras y por otra parte necesito el código sin frontera. Entonces ahora sí, pasando pues a la nueva funcionalidad que se implementa en el aplicativo de contratos UNR, entonces esta nueva funcionalidad la llamamos preregistro de contratos. Entonces, digamos que la gran noticia aquí es que ahora podemos hacer un preregistros de contratos que entren en operación en el futuro y por lo tanto esos contratos no tienen asociados ni un ID de requerimiento ni un código SIG de la frontera. Entonces, habilitando este preregistro de contratos, pues podemos cumplir estos plazos regulados que nos presentaron anteriormente pues, y lograr como cumplir todo lo que nos pide esa regulación. Bueno, y digamos que este proceso del preregistro de contratos tiene dos grandes pasos. El primero es el preregistro de un contrato y la idea es que este preregistro del contrato, que este contrato preregistrado en un momento, que ya se los voy a explicar más adelante, pase a ser una solicitud de registro de nuevo contrato tal como la conocemos. Entonces, el primer paso del proceso es el que estamos viendo aquí, es el preregistro del contrato con el usuario no regulado. Este se va a hacer por la misma ventana de nuevos contratos. No, dale atrás, por favor, Sama. Entonces, este se va a hacer en la ventana de nuevos contratos, eh, pero con unas particularidades en la plantilla que vamos a reportar por allí. Estas particularidades son entonces que en el ID de requerimiento se tiene que poner exactamente la palabra preorden, seguida de un número de máximo 5 cifras. Y esto tiene que ser en todas las pestañas pues, de la plantilla, datos básicos, cantidades y precios. Y aquí es importante, entonces pues esto es para que el sistema entienda que eso es un preregistro, y aquí lo importante es que
ese código, ese key que se pone para eso, solo es para que el sistema pueda relacionar los datos básicos con las cantidades y con los precios, ¿sí? Pero va a ser, digamos, un código transparente al sistema. Entonces, si posteriormente se hace un nuevo preregistro, se puede utilizar exactamente el mismo código, como por ejemplo está ahí, preorden 001, puede ser preorden 1, preorden 2, etcétera. Se pueden reutilizar pues en diferentes plantillas. Entonces digamos que no se tienen que preocupar porque ya utilicé el 001, entonces más adelante no lo puedo utilizar. No, eso es totalmente transparente al sistema. Es dentro de la misma plantilla donde sí tiene que mantenerse pues, digamos, este código. Y sobre todo, pues si digamos ingresamos dos preregistros o dos contratos con preregistro en la misma plantilla, pues esos sí claramente tienen que tener sus códigos diferentes para que el sistema pueda asociar sus cantidades y sus precios. El otro cambio en la plantilla es en la columna códigos y frontera. Sí, espera un momentico, yo te digo. En la columna de códigos y frontera tenemos que poner la palabra pendiente, también en todas las pestañas, y en la pestaña de datos básicos se agrega la columna a todas las plantillas, pues a las plantillas de renovaciones y nuevos contratos se agrega la columna de nombre, referencia, usuario. Esta columna se agrega para que ustedes ingresen ahí, pues como lo dice el nombre, un nombre de referencia del usuario no regulado con el que se está suscribiendo el contrato, para que en el proceso que sigue más adelante pueda ser fácilmente, digamos, ubicable cuál era el usuario de ese contrato. Como les dije pues en un principio, la idea es que esos contratos, o lo que se entiende es que esos contratos van a entrar en operación en el futuro. Entonces en ese futuro, previo pues a su entrada en operación, ahí sí podemos pasar a la siguiente diapositiva. El agente debería completar el preregistro de ese contrato. Este proceso de completar el preregistro es para que este contrato se convierta en una solicitud de registro del nuevo contrato. Entonces, lo primero es cómo podemos saber cuáles son mis contratos en preregistro. Entonces, en el aplicativo de contratos UNR, en la columnita de acciones, donde yo tengo mis contratos, va a haber una columnita de acciones que va a tener habilitado este botón que están señalando allí, que tiene pues como una hojita con un lapicito, y ese es el botón para completar el preregistro. ¿Y qué se espera, digamos, obtener allí? Entonces, lo que se espera es que previo a la entrada en operación de este contrato en preregistro, el agente haga un requerimiento de un registro de una nueva frontera comercial, de la frontera comercial pues a la que pertenece el contrato al que se le hizo ese preregistro por el aplicativo de registro de fronteras, y ese código, entonces, ese ID de requerimiento, debe ser asociado por el aplicativo de contratos UNR, pues al contrato al que le pertenece ese preregistro. Entonces este botoncito me abre esta ventanita allí, donde debo ingresar pues el ID de requerimiento que le pertenece a ese contrato, y pues darle clic en completar. Al yo darle clic en completar, el sistema pues va a generar una serie de validaciones que veremos en un momentico, para ya hacer que este preregistro se convierta en una solicitud de registro de nuevo contrato, como la venimos trabajando. Entonces aquí digamos que podemos ver que se une realmente esta nueva funcionalidad, es como una añadidura al flujo de los nuevos contratos, eh, en la cual pues se hace un preregistro del contrato, pero posteriormente se trabaja el mismo flujo de la solicitud de registro de nuevo contrato como el que conocen actualmente. Aquí es importante pues aclarar que igual esta pestaña va a seguir funcionando como viene haciendo. O sea, también puede que hagan una solicitud de registro de una nueva frontera, y ese mismo día traigan el contrato completo como un nuevo contrato, poniéndole en el ID de requerimiento ese ID de requerimiento, pero entonces también se habilita estas opciones de preregistro de contratos. También, ¿cuál es la idea ahí? Espérame, dame un momentico, porfa. Eh, ¿Cuál es la idea ahí también? Que cuando se haga la solicitud de registro de la nueva frontera comercial, inmediatamente se venga al aplicativo de contratos UNR y se haga pues este proceso de completar el preregistro. Particularmente allí, para los contratos que son preregistros, al ladito del código del contrato va a aparecer un botoncito de info, y si pasamos pues el mouse por encima, me va a aparecer el nombre, referencia usuario que relacionaron en la plantilla para ese contrato de preregistro. Ahora sí puedes continuar, porfa. Entonces miremos las validaciones que se hacen en esta completitud del preregistro. Entonces, ese ID de requerimiento, pues lo primero que valida el sistema es que el ID de requerimiento exista en el aplicativo de registro de fronteras,
Entonces ahí no pueden poner pues como un número al azar, tiene que ser un ID de requerimiento que exista ya, pero además ese ID de requerimiento debe pertenecer a la gente, o sea, la gente que lo está ingresando por acá, tiene que ser el mismo agente que tiene pues el requerimiento de registro de fronteras en el aplicativo. Ese requerimiento no puede estar en un estado no procede en ese aplicativo porque entonces si no, no se va a aceptar. Ese ID de requerimiento no debe estar relacionado con otro contrato en el aplicativo contratos UNR. Esto es como para evitar pues que se nos dupliquen ahí los contratos con un mismo ID de requerimiento. Y digamos que otra validación muy importante es que la fecha probable de registro de la solicitud asociada a ese ID de requerimiento en registro fronteras debe estar entre la fecha inicio del contrato en preregistro y la fecha fin del contrato en preregistro, pues que le asociaron a ese contrato en la plantilla. Si en caso tal cambian las condiciones del contrato, cantidades, precios, ya en un momentico vamos a ver cómo se pueden como modificar estas condiciones de los contratos en preregistro. Entonces aquí, digamos, hay dos opciones, o es una completitud de registro exitosa, o es una completitud de registro no exitosa, pues, y si no es exitosa es porque no cumplió alguno de los casos, y allí pues me muestra, digamos, los mensajes claros de por qué no fue exitoso. Y como lo mencioné anteriormente, si este proceso de completar el preregistro es exitoso, entonces este preregistro, este contrato en preregistro se me va a convertir en una solicitud de registro de nuevo contrato, como las que conocemos actualmente, a la cual hay que esperar. Bueno, y esa solicitud de registro va a tener la misma fecha probable de registro, la misma fecha de entrada en operación que la frontera, pues, o que el requerimiento de la frontera, del registro de la frontera de registro de fronteras. De manera que si la frontera entra en operación, pues exitosamente, si ese requerimiento es aprobado, inmediatamente también el contrato va a entrar en operación en esa misma fecha. Puedes continuar, por favor. Y ahora pues existe la posibilidad de cambiar o de hacer modificaciones sobre un preregistro. En particular pues hay dos modificaciones importantes que les queremos compartir y es que es posible modificar el ID de requerimiento relacionado a un preregistro que ya ha sido completado. Es decir, si ustedes hacen ese proceso de completar el preregistro y fue exitoso, yo todavía, si estoy dentro de unos plazos establecidos, todavía puedo llegar y asociar otro ID de requerimiento sobre el mismo contrato, pues si se va a cambiar claramente va a sobreescribir el anterior, y esto es en casos de que de pronto el agente pues pueda tener varias solicitudes de registro de fronteras, el registro fronteras, y de pronto se equivocó asociándole cuál era el contrato verdadero pues al que correspondía. Entonces con esto pues nos libramos como de, por la misma interfaz pues de contratos UNR hacer estas correcciones sobre el ID de requerimiento. Y la otra modificación, ¿no? También muy importante es que se pueden modificar las condiciones de un contrato en preregistro, y esas condiciones son sus cantidades, sus precios, sus fechas. Se puede modificar la fecha probable de registro, es decir, la fecha de entrada en operación de este contrato, porque pues como son contratos que entran en operación a futuro, pues muchas cosas pueden cambiar en ese lapsus de tiempo, ¿cierto? ¿Y cómo hacemos esto? Simplemente vamos a ingresar, como lo vimos anteriormente, una plantilla de preregistro con el mismo nombre, referencia usuario del contrato pues que le deseamos cambiar las condiciones. El sistema lo que va a hacer es sobreescribir la información de ese contrato con la nueva que se está refiriendo, siempre y cuando pues ese contrato todavía esté en un estado de trámite de registro, ¿cierto? Allí digamos que lo importante es eso. Entonces dejamos abierta esta ventana para que puedan modificar las condiciones de su contrato antes de que entre en operación, claro está. Pero también hay que tener cuidado con no ir a sobreescribir un contrato que ya teníamos. Entonces hay que ser como cuidadosos con este nombre de referencia usuario, y que si pongamos un nombre pues que sí sea, pues que se haga referencia a cada usuario individual, ¿cierto? E igualmente el sistema, una vez el sistema, yo esté ingresando la plantilla, el sistema me va a decir que estoy intentando sobreescribir un contrato que ya existe con el mismo nombre de referencia usuario, pues para que el usuario de pronto no vaya a cometer un error. Eh, y realmente esto es como todo lo que tenemos por este nuevo flujo. Ese es como su funcionamiento, los pasos a pasos que debemos seguir. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario.
les parece útil en sus procesos de suscripciones de contratos con usuarios no regulados. Realmente, bueno, dale Ana. Buenas tardes, Emanuel. Buenas tardes, Brenda, Tamara, ¿cómo están? Hola, Ana. Una consultica. Cuando nosotros tenemos un Sí. tema y es que hay una frontera, por ejemplo, que cae al mercado regulado, estamos hablando de las no reguladas, que caen al mercado regulado, ya sea por fallas, bueno, por fallas básicamente, y entonces ellos, por ejemplo, irían hasta el 30 de abril, digamos, caen falla a partir del 30 de abril. Sin embargo, en la plataforma, en la herramienta UNR, esa misma plataforma está hasta diciembre del 2027, por ejemplo. En ese caso, tendría yo que volver a registrar ese contrato en la plataforma UNR, porque en la plataforma, en la normal, en la herramienta, digamos, de registro de fronteras, yo lo que hago es reinscribirla, ¿sí? La reinscribo, pero y ella me da el requerimiento y yo creería que ya está bien. ¿Por qué? Porque cuando entro al UNR me dice que ese contrato está vigente desde enero 2024 hasta el 31 de 2027. Ellos en ningún momento, esa plataforma me hace un corte a ese contrato. Yo puedo registrar otro y no me digamos, no tendría dos contratos con esa frontera. El Tengo esa histórico se inquietud. guarda, el de los contratos que ustedes hayan registrado. Entonces, el hecho de que ustedes registren un contrato nuevo o presenten una renovación, significa que van a adicionar ese contrato. El anterior se conserva como un histórico, aunque tenga una fecha posterior o futura a la que ustedes están, perdón, o sea, el contrato no había finalizado y él tiene una fecha futura, él mantiene su histórico de la vigencia con la que ustedes registraron. ¿Qué pasa? Cuando una frontera se cancela, se da cierre al contrato que ustedes tienen registrado y es necesario que lo registren nuevamente. ¿Listo? ¿Cómo pueden ratificar el estado del contrato? El aplicativo les permite exportar el consolidado de los contratos que ustedes tienen registrados ante la SIC y la fecha de finalización debería estar ese campo vacío. Cuando se hace la descarga de la plantilla, él muestra la fecha en que se canceló la frontera. Entonces esa fecha es la que le va a aparecer como finalización del contrato, aunque él tenga una vigencia activa o diferente porque él finaliza en el futuro. Entonces, por eso la vigencia continuaría estando activa, pero él tiene una fecha de cierre que es consistente con la fecha en la que se cancela la frontera. Eso lo pueden verificar en el exporte que hacen a través del aplicativo del estado de sus contratos. Listo, es decir, que en ese orden es cuando yo hago el registro de la frontera en el aplicativo de registro de fronteras, pues de inmediato tengo que entrar a UNR y también cargar el contrato nuevamente. Sí, sí, es correcto. Sí, Sin que el contrato como tal en físico se haya modificado, ¿no? Porque la oferta mercantil el cliente no vuelve a firmarla. Él ya la firmó por una vigencia y yo no voy a ir a donde el cliente a que me vuelva a firmar otra oferta mercantil. Nosotros continuaríamos, por ejemplo, con es la misma. correcto. Es correcto, sí. No, en ese caso sería volver a registrar el contrato con ese ID de requerimiento pues, que tú mencionas, y si tiene exactamente las mismas condiciones del contrato, pues lo relacionas con las mismas condiciones. Vale, Pero perfecto. como, o sea, sí, yo creo que ahí lo importante es todo lo que hagamos por registro de fronteras, que tenga que ver con usuarios no regulados, también toca llegar a hacerlo pues y referirse a ese contrato por contratos UNR. Sí, es un espejo. Listo, vale, gracias. Dale, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Diana. Hola, buenas tardes. Una pregunta, lo que explicaste del preregistro entonces aplica para contratos que, por ejemplo, firmemos ahorita y que inicien, no sé, en periodos posteriores, digamos un contrato que inicie en enero del 2025. Es correcto. ¿Y el registro se tendría que hacer cuándo? O sea, Si quieres, lo volvemos por acá Eso sí, a porfa. la diapositiva de los plazos. Es que, digamos que, ¿a qué obedece esa nueva funcionalidad que nos mencionaba Emanuel? Obedece a que, perdón, me volví mucho, a que no era posible darle cumplimiento a estos 15 días hábiles y poderlo registrar porque la frontera no es aún del comercializador que la representa. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes pactan con el usuario no regulado y dicen, sí, yo lo voy a representar, actualmente está siendo representado por un cierto agente comercializador y nuestro contrato finaliza en tal fecha. Entonces, ustedes dicen, bueno, pero entonces mientras tanto vamos a suscribir nuestro contrato y yo te voy a representar de esa fecha a esta fecha. Significa que esa frontera aún no está siendo representada por el comercializador que va a solicitar el registro de esa frontera. Con esta nueva funcionalidad que nos mencionaba Manuel, se va a permitir, la plataforma va a tener, el aplicativo va a tener la
la flexibilidad de recibir solicitudes de preregistro de un contrato. Entonces, en ese momento en que ustedes dicen, yo estoy dando cumplimiento a los plazos de los 15 días hábiles que tengo porque estoy firmando el contrato con el usuario no regulado y estoy siendo juicioso y solicito registrarlo ante la SIC dentro de esos 15 días hábiles que yo tengo, pero yo no tengo la frontera. Entonces, era muchas pues, de las observaciones que presentaban los agentes comercializadores para poder dar cumplimiento a los plazos regulatorios. Con esto se flexibilizaría y se podría dar cumplimiento a esos plazos, a ese plazo regulatorio que es de los 15 días hábiles que mencionábamos para poder presentar la solicitud de registro del contrato. No sé si fui clara o... Sí, ok. Entonces, en ese sentido, digamos que si yo suscribo un contrato ahorita en abril, por decir algo que inicie en enero del 2025, pues yo tendría plazo hasta diciembre, no sé, digamos cualquier cosa, 15 de diciembre para poder hacer el registro y que efectivamente la frontera quede inscrita a partir del primero. Si la fecha de suscripción fue en esa fecha y coinciden los 15 días hábiles, sí. O sea, lo importante es que estés, o sea, digamos que si ya lo firmaste, ya tienes la firma pues con el usuario, ya se ha suscrito el contrato, es necesario que lo registren ante la SIC dentro de ese plazo de 15 días hábiles que tienen. No importa si inicia, digámoslo así, en un año el contrato, por exagerar, pues como poner un año, o también puede ser que sea un caso de la vida real. Lo importante es que lo presenten la solicitud cumpliendo los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que firman, suscriben el contrato con el usuario no regulado. Eso, y ya ahí que mencionas, Diana, el otro pasito, entonces sí, correcto, sería como, digamos que entra en operación en enero del 2025, entonces tú tendrías 15 de diciembre, pues antesito, para hacer el registro, el requerimiento de registro de la frontera, por registro de fronteras, para que entre en operación pues el 1 de enero, y ese ID de requerimiento lo traes a ese contrato que reportaste, digamos, ahorita en mayo. Tras el de requerimiento y ahí ya se completa el flujo y queda pues como la solicitud de registro del nuevo contrato. Ese sería como los pasos a seguir en ese caso que estás mencionando. Y ahí clave, pues que se hable de la fecha probable de registro de la frontera, o sea, la fecha que va a entrar en operación la frontera, se hable con la fecha de inicio del contrato, con la fecha de puesta en operación del contrato UNR, porque se tienen que alinear. Por eso se solicita pues a asociar el requerimiento que se debe conversar con esas fechas de entrada en operación del contrato UNR que ya tú habías preregistrado. Y ahí, listo, ¿ah? Sí, correcto, Osama. Y ahí también de pronto importante mencionar que, digamos, ese contrato tú lo pusiste con una fecha probable de registro de por allá de junio del 2025. Igualmente, si tú le asignas ese ID de requerimiento a ese contrato, entonces la fecha probable de registro va a ser igual a la del ID de requerimiento, o sea, el del requerimiento del registro de la nueva frontera. Es decir, ese contrato te mueve esa fecha probable de registro que le habías puesto a la del registro de la frontera comercial. Sí, te solucionamos la Ok, duda, Diana. sí, sí, muchas gracias. Dale, es mucho gusto. Por aquí también tenemos a Ana Milena. Hola, buenas tardes. Pero entonces yo hago una pregunta, qué pena si de pronto entré un poquitico tarde. Entonces yo ya tengo mis contratos, ¿sí? Yo ya sé que ya me firmaron o hicieron renovación. Ya tengo los contratos. Yo los puedo registrar, ya tengo todo. Yo ya tengo todo, ya sé que el cliente va a arrancar a partir del 1 de enero del 2025. Entonces yo lo puedo registrar en este momento y lo dejo ahí. O tengo que, antes de que los 15 días antes que habla Brenda, ir a hacer la otra modificación. Es que hay dos casos. Digamos que la flexibilización y lo que estamos mencionando es más los casos críticos cuando ustedes no cuentan con un código SIC de una frontera, ¿sí? No tienen la frontera asociada, pero para los casos de renovaciones, sí es posible que ustedes de una vez, como es su frontera, y ustedes ya tienen la posibilidad de registrar su contrato con normalidad, ustedes lo registran cumpliendo con los plazos de la regulación. Lo registran, pero su fecha probable de registro es en el futuro. Es a finalizar, por decir, 2024, porque va a iniciar en el 2025 las nuevas condiciones y ustedes dejan cargado su contrato desde ya para dar cumplimiento a los plazos que estamos mostrando pues en las diapositivas. Entonces, sí, digamos que, y gracias por la aclaración,
porque precisamente lo que buscamos es flexibilizar y que logren registrar sus contratos quienes no son los representantes de las fronteras, quienes no cuentan con un código SIC, que puedan de una vez decir, esto lo estoy representando y que el aplicativo lo reconozca como representante de frontera. Entonces, por eso es que esa funcionalidad permite ese preregistro. Ok, o sea, para renovaciones, perfecto, funciona tal cual. Ya lo Exacto. soporta el aplicativo actual. Si es un cliente nuevo que voy a traer porque lo voy a empezar a comercializar yo, entonces si lo dejo ahí listico, ¿sí? Y ya sé que tengo prácticamente mi preregistro y apenas el se vence y esté los 15 días, vengo y lo digo registro y entonces ahí ya me va a emitir el nuevo código FRT. ¿Es así? El FRT te lo genera el aplicativo de registro fronteras. Lo que te va a generar el aplicativo de fronteras y que te debes asociar a ese nuevo, a tu preregistro para que se te vuelva un registro, formalizarlo. La manera de formalizarlo es asociarle el ID del requerimiento, que es el que tú vas a tener. Sí, ajá. El número que nos da XM diciéndonos como una fecha más un numerito ahí. Perfecto. Entonces tú vienes y dices, bueno, yo tengo un preregistro, pero necesito formalizarlo, necesito asociar ese número de requerimiento para que mi contrato UNR quede bajo las condiciones del registro y en firme con la entrada de mi frontera. Perfecto. Muchas gracias, Brenda, y muchas gracias, Emanuel. Con gusto. Dale, con gusto. Ahí de pronto también, Sama, como que me gustaría dar la claridad de que si ya existe el código sin frontera, o sea, si de pronto un agente comercializador va a empezar a representar una frontera comercial, pero esa frontera comercial ya existe, esto se hace por renovaciones, o sea, esto ya es aparte de este preregistro que mostramos, esto se hace por renovaciones, por ahí se puede, pues por ese punto, porque ya existe el código sin frontera. Aquí es cuando tanto la frontera como el contrato entran en operación en el futuro y por lo tanto no hay ni ID de requerimiento pues de registro de fronteras, ni un código sin fronteras pues asociado. Ok. Dale, Juliana. Hola, en relación a lo que estabas comentando, quisiera tener claridad. Es decir, que si ya existe el FRT, siempre va a ser una renovación. Pero entonces, únicamente sería nuevo cuando de pronto es una frontera regulada que pasa a ser no regulada. O sea, ¿en qué caso sería un nuevo contrato? Ese ejemplo que mencionas aplicaría para lo que está mencionando Emma. Sí, pero siempre que exista FRT, sea un cambio del mercado no regulado al mercado, del mercado regulado al no regulado, siempre va a ser por renovaciones, porque esto se entiende como una modificación a las condiciones de la frontera, ¿sí? Entendido, muchas gracias. Con gusto. Y dale, es con mucho gusto. Dale, Ana Yurley. Sí, bueno, quiero tenerlo claro, muy claro. Entonces, cuando hago las renovaciones de frontera normal, los sigo haciendo con los mismos 15 días hábiles normales, ¿cierto? Que sería, por ejemplo, si entra al 1 de enero del 2025, pues el 15 o antes de diciembre estar haciendo por renovaciones de contratos, ¿cierto? UNR. Ese sería el caso mío. Únicamente es cuando es un registro de frontera nueva que lo debo crear con anterioridad. Sin embargo, faltándome 15 días, tengo que volver a hacer a formalizar el registro, ¿sí? Teniendo en cuenta el ID que me dio cuando hice como el preregistro. ¿Sí? ¿Así es la información? Sí, pero quisiera saber por qué mencionabas de pronto los 15 días hábiles cuando ya la frontera es tuya. Estás hablando de las renovaciones y para dar cumplimiento al plazo que estamos presentando acá del registro de la renovación del contrato, ¿sí? ¿Sería Perfecto, cumplir con los 15 días hábiles? Ah, listo. Sí. Sí, señora. Sí, es ese mismo. Dale, Ana, sí. Listo. Listo, y también mencionar entonces esta nueva funcionalidad, muy importante que se nos haya pasado a mencionarlo, esta nueva funcionalidad, la idea es que esté funcionando a partir del próximo lunes. Igualmente lo estaremos informando por el portal XM, por la sección de noticias del portal XM. Una vez pues ya aquí esté montada la noticia de que existe una nueva funcionalidad, es porque ya pueden hacer uso de la misma. No sé si tienen alguna otra pregunta.
No, al parecer no hay más preguntitas. De igual manera, ustedes saben, muchachos, que tenemos disponible el buzón de info en caso de que presenten dudas con respecto al aplicativo. También saben que existe un manual publicado en la sección de formatos instructivos y procedimientos. Entonces, esperamos pues que esa nueva funcionalidad les permita facilitar el proceso de cumplimiento de los plazos regulatorios. Y entonces confirmamos que la fecha propuesta sería para el 22 de abril. ¿Me confirmas, Emma? 22 de abril. Sí, lunes 22 de abril. La entrada de la nueva funcionalidad en producción y les estaremos publicando noticia para notificarlos. ¿Listo? Muchísimas gracias por su asistencia, por su participación y que tengan una bonita tarde. Gracias. Gracias. Hasta luego. que estén bien. Hasta luego, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Feliz tarde.